Buenas tardes. En este video voy a presentar el último tema de el curso de posgrado Análisis Avanzado de Sistemas Térmicos. Desafortunadamente no pude terminarlo antes, pero bueno, ahora ya está. Tenía algunos materiales un poco sueltos y decidí mejor juntarlos todos para tener ya un video que fuera completo del tema que estoy trabajando. En este caso, me interesa hablar del tema de destilación porque tiene una aplicación para la desalación de agua de mar, ¿no? Que en ciertos lugares donde hay falta de agua puede ser muy importante. Y desde un punto de vista termodinámico, para producir este fenómeno se debe de generar una transición de fase que en el caso del agua, cuando está a 100 grados, o sea, a presión de una atmósfera, se requiere un consumo energético importante. Se le debe de aportar al agua 540 calorías, ¿no? Ustedes pueden ver mi correo electrónico. Para cualquier detalle me pueden consultar a gruiz@unam.mx. Y bueno, comencemos con esta presentación. Entonces, a ver, no me deja. Entonces, en este caso, voy a empezar hablando de un principio que pues es conocido ya desde hace tiempo. Se llama la ley de presiones parciales o ley de Dalton. Y esta ley establece que la presión parcial en una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de cada componente. Pensémoslo esto a nivel de la atmósfera. La atmósfera es una mezcla de fundamentalmente oxígeno, nitrógeno. El nitrógeno es la mayor parte de la atmósfera, un poco menos del 80%, el 18% aproximadamente de oxígeno, pero también ahí tenemos vapor de agua. El vapor de agua que pues está pues, a una, digo, su presión parcial es pequeña a temperatura ambiente. Pero pues es importante para hablar de este tema. Entonces, esto será pues algo que tenemos que recordar cuando analicemos el tema de destilación. Sigamos, ¿no? Entonces, en la siguiente lámina, ¿no? Presento lo que es la curva de saturación del agua. Déjenme ver aquí, regreso. Ahí está, no, déjenme ver aquí, no, no es esta, voy a dejar de compartir porque ahorita se me perdió la. Voy a regresar aquí. Entonces, regreso a la presentación. Aquí está, comparto, ¿no? Entonces, ustedes ven la curva de saturación del agua, que es una curva donde en el eje de las abscisas o en el eje de las X van a ver la presión en atmósferas, y en el eje de las ordenadas o en el eje vertical tenemos la temperatura, ¿no? Y aquí podríamos ver que a una presión de una atmósfera, la temperatura del estado de saturación es 100 grados. O sea, eso significa que a una atmósfera el agua pasa a estado gaseoso a esa temperatura. Y lo que muestra aquí, pues, es una curva donde coexisten ambas fases. Y se fijan, por ejemplo, que a una presión de 5 atmósferas, pues eh, la temperatura pues anda alrededor de 150 grados, ¿no? Esto es importante. Por ejemplo, cuando tenemos una olla de presión, queremos tener una presión de 2 atmósferas, aproximadamente de 120 grados, ¿no? Y esto también es importante, por ejemplo, cuando se habla de la máquina de vapor, ¿no? Las locomotoras de vapor que se construyen como un sistema para, pues, almacenar energía dentro de una sustancia, el gas, el agua, pero que después se libera y puede generar un importante trabajo mecánico. Aunque en este caso nos interesa conocer el estado de saturación del agua, porque queremos saber cuánta agua hay dentro de la atmósfera, un porcentaje, ¿no? Que no es un porcentaje grande, pero que es importante a la hora de que nosotros queremos producir el proceso de destilación, ¿no? Bueno, ahí podríamos ver, por ejemplo, tenemos temperaturas en grados centígrados, ¿no? De 45 grados aproximadamente, ¿no?
Pero bueno, a temperaturas más bajas, luego daré ahí las relaciones entre temperatura y presión para el estado de saturación. Entonces, continuemos, ¿no? Es lo que comentaba, ¿no? Tabla de presión y temperatura del agua en estado de saturación, y uno puede poner ahí presión en atmósferas tan pequeñas como una centésima, ¿no? Y ahí dice que cuando la presión es de una centésima de atmósfera, o sea, más o menos 1000 pascales, ¿no? La temperatura pues de ebullición podríamos mencionar que es 5,5 grados y así, ¿no? Y ponemos hasta la temperatura ahí la ven, ¿no? Bueno, hasta la presión de una décima de atmósfera, donde la temperatura de ebullición es 46,5. Normalmente, cuando hablamos de saturación, pues hay una parte del agua que está en estado gaseoso, que es una parte no muy importante, pero que pues va a ser relevante y nos va a permitir, luego veremos, ¿no? Típicamente en un destilador solar podemos convertir 5 litros, puede ser un poco más de agua por cada metro cuadrado de la instalación del destilador solar. Entonces, sigamos adelante, ¿no? Y comentaba, ¿no? Para poder hablar de este tema, pues hay una cantidad muy importante que es el calor latente de vaporización. Y comento que para el agua a 100 grados, el calor latente de vaporización es 540 calorías por gramo, o sea, si uno convierte calorías a joules, recuerden que la regla de conversión es una caloría igual a 4,18, o sea, si a 540 lo multiplico por 4,18, se obtienen 2250 joules sobre gramo, ¿no? Que es una cantidad grande, o sea, se gasta más energía en hacer que se convierta en vapor el agua a 100 grados que en llevar el agua de 0 a 100, ¿no? Porque de 0 a 100 grados son aproximadamente 100 calorías por cada gramo, o sea, 418 joules, ¿no? Y bueno, aquí pongo un problema, ¿no? Es que supongan que nosotros tenemos una radiación solar en la superficie de la Tierra en una cierta localidad y pongámosla de 800 watts por metro cuadrado y que eso transcurre durante 4 horas. Y consideremos en este caso una superficie de un metro cuadrado. Entonces, ¿cuánta energía se recibe digamos, la Tierra, en la superficie de la Tierra por esta energía de radiación solar incidente, ¿no? Pues para poder hacer eso, pues entonces tenemos que ver 800 watts por metro cuadrado. Hay que multiplicarlo por el tiempo de 4 horas en segundo, que aquí significa multiplicar 800 por 3600 por 4. Eso me da la cantidad de joules, ¿no? Que se aportan durante 4 horas. Y luego hay que dividir para saber la cantidad de agua que se evapora entre pues el calor latente de vaporización, que son 2257 joules sobre gramo. Cuando se hace ese cociente, se observa que la cantidad que se obtiene es 5103 gramos, o sea, un poquito más de 5 kilogramos. Y esa es típicamente la cantidad de agua que se puede obtener a través de un destilador solar, ¿no? Se pueden hacer otro tipo de destiladores donde uno va a aportar la energía de otra manera. Había mencionado cuando estuve dando el curso que, por ejemplo, en Arabia Saudita hay grandes destiladores solares, pero ellos están ocupando petróleo. Y aquí lo que nosotros queremos hacer es ocupar la propia energía del sol para poder producir agua potable, o sea, separar el agua. En agua salada, pues tenemos agua, sales minerales, ¿no? Y cuando se evapora el agua, pues se evapora el agua pura, prácticamente no hay evaporación de sales, y eso permite tener agua de buena calidad, ¿no? Bueno, quizás sin sales minerales, ¿no? Eso también puede ser un problema, ¿no? Pero este es, digamos, un poco el hacer evidente más o menos cuál es nuestra cantidad de agua que se puede extraer por cada metro cuadrado de superficie de un destilador solar. Continuemos, ¿no? Ahora, sigamos. A ver, déjenme ver aquí. Es que esto no me deja hacia aquí. Sí, bueno, entonces, bueno, yo voy a hablar en este caso de México, que es el país que yo conozco, donde vivo, ¿no? Por cada metro cuadrado, se pueden producir entre 3 y 5 litros de agua por día a través de destilación solar.
utilizando algunas mejoras, se puede aumentar esta cantidad a unos 6 posiblemente, ¿no? Y para poder hablar de esto, pues uno tiene que hacer mediciones de la radiación solar por cada día. Y normalmente cuando hablamos de la energía que se recibe en un cierto lugar o cuando se trabaja en ingeniería con la energía, esa luego se expresa en términos de kilowatt hora. En este caso, en México, tenemos que la radiación solar está entre 4 y 6 kilowatts hora por metro cuadrado, y esto se debe a que este país pues tiene varias zonas geográficas. Tenemos un desierto importante en el norte, en la península de Baja California, lo que llaman la altiplanicie mexicana, bueno, el norte, también el norte, la meseta del norte, ¿no? Que pues son lugares donde hay poca precipitación de agua, pero pues bueno, a raíz de eso, pues la insolación puede ser importante porque prácticamente no hay, bueno, no hay muchas nubes. Y algo diferente puede ocurrir en la región sureste, península de Yucatán, donde sí tenemos muchas lluvias, y puede haber ocasiones en las cuales haya mucha nubosidad que impidan el paso de la radiación. En el caso de Cuba, que pongo el mapa del lado de la derecha, pues aquí resulta que pues, está ubicado en latitudes que no varían mucho, ¿no? Pues en Cuba es una isla que diría en primera aproximación está orientada de este a oeste sin gran variación en la latitud, lo cual hace que el clima pues no cambie bastante. Bueno, ustedes seguramente viviendo allá saben cuáles son las diferencias de clima. Bueno, lo que he visto es que, por ejemplo, la parte más lluviosa de la isla es el oriente, donde están ustedes, no tanto en la parte occidental, pero a nivel de temperatura, pues también no hay muchos cambios, ¿no? Bueno, continuamos aquí, ¿no? Vamos a ver acá, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí, ¿no? Vamos a hablar de un destilador solar. Estos destiladores solares son elementos que se pueden construir con una cierta facilidad porque no requieren un gasto de materiales muy costosos, ¿no? En el caso de México interesa la destilación solar porque hay zonas en el norte de México donde se tiene una carencia de agua dulce, una carencia muy importante. Sin embargo, por ejemplo, en la península de Baja California, tenemos de un lado el Golfo de México o Mar de Cortés, y del otro lado tenemos el Océano Pacífico, y los pobladores que viven ahí pues pueden tomar el agua de mar para justamente utilizando un destilador solar disponer de agua potable de buena calidad, pues dependiendo de el área del destilador solar, pues pueden tener, pues, si pensamos en 10 metros cuadrados de destilador solar, uno hablaría aproximadamente de 50 litros diarios, que para el consumo básico, pues puede resolver los problemas para tomar, para beber, para cocinar, ¿no? Y luego, pues el agua que se obtiene, pues se puede reciclar para otro tipo de usos, por ejemplo, para lavado, ¿no? Para aseo y esto puede ser importante porque, pues, sobre todo México tiene un país con muchas costas, se habla más o menos de 12,000 kilómetros cuadrados. En el sureste el problema del agua no es tan importante, más bien hay mucha agua, pero en el norte sí puede ser muy importante porque estamos en la zona de desiertos. Y menciona aquí el esquema del destilador solar. Lo que tenemos es en el fondo una charola que usualmente está pintada en el fondo de negro, ¿no? Para que absorba la radiación solar. Ahí se deposita una capa de agua de unos cuantos centímetros. Este sistema está, digamos, tiene una cubierta de vidrio, o sea, es una estructura. La cubierta de vidrio tiene una cierta inclinación. Llega la radiación solar, atraviesa el vidrio, calienta el agua pues empieza digamos, alguna se evapora, sube hasta arriba por convección, se enfría un poco, y esa agua, ya libre de sales minerales, se deposita en la superficie de la cubierta de vidrio o la cubierta transparente. Entonces empieza a fluir, porque es un plano inclinado, sin caer, fluye hasta la parte de la derecha. Entonces eso luego se recolecta en un recipiente
para pues, poder utilizar esa agua en los usos que había mencionado, ¿no? El esquema es bastante simple, como había mencionado, se puede construir pues, con materiales sin que no es difícil conseguir y se puede obtener una cantidad razonable de agua, ¿no? Aquí, bueno, podemos mencionar que tenemos pues varias opciones, por ejemplo, para la cubierta de vidrio se requiere un material transparente. En el caso del vidrio, quizá la única desventaja es que el vidrio se puede romper y luego se prefiere utilizar otro elemento que sea transparente, pero que aguante mejor los golpes, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, una placa de acrílico, aunque la placa de acrílico tiene el problema de que se raspa, lo cual pasa poco con el vidrio, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Y bueno, estos son los elementos fundamentales, ¿no? Y vamos entonces ahora aquí a mencionarlos, ¿no? Los pongo aquí, ya los había mencionado. Un destilador solar va a tener una charola para colocar el agua salada, que se van a poner unos cuantos centímetros, la charola está en negro, y se requiere un vidrio que va a ir en la cubierta para que el agua, el vapor de agua que aparece, digamos, sobre la capa de agua no se escape y luego, y, bueno, llegue al vidrio, ahí se condensa y entonces empieza a fluir por un plano inclinado, ¿no? Por gravedad hacia el recipiente que recolecta el agua dulce. Y opcionalmente, porque aquí lo vamos a mencionar, se requiere un ventilador para producir convección forzada, ¿no? Entonces, este tipo de destiladores, en particular el Instituto de Ingeniería ha trabajado instalándolos en zonas desérticas, en la península de Baja California. Recuerdo el caso de una población que se llama Puerto Chale, que está en la parte sur de la península. La península de Baja California está dividida en dos partes, ¿no? Es la sur y la norte, ¿no? Y entonces ahí se puede desalar el agua de mar, que se dispone en cantidades, bueno, tenemos una costa que son pues, más de 1000 kilómetros de cada lado, Mar de Cortés y Océano Pacífico, y de ahí se puede sacar el agua, ¿no? Debo mencionar que la península de Baja California es un sitio donde pues, no hay muchos habitantes, ¿no? Y tenemos algunas poblaciones importantes, el agua pues es más o menos, tiene una cierta abundancia en la parte sur, está la capital de Baja California Sur, La Paz, está una zona turística Los Cabos, pero luego ya más hacia el norte se tienen ciertos problemas para poderlas tener, ¿no? Y bueno, sigamos, continuemos, ¿no? Ahora vamos a mencionar esto como es el principio de la destilación, ¿no? Y a una temperatura de 15 grados, el aire puede contener 50 gramos de vapor de agua por cada metro cúbico. Por otro lado, una temperatura de 10 grados, el aire solo puede contener 36 gramos de vapor de agua por cada metro cúbico. Pongamos que tenemos el agua a 15 grados y tendríamos entonces en un metro cúbico 50 gramos de vapor de agua, pero luego por alguna razón hacemos descender la temperatura de 15 a 10 grados. Lo que ocurre ahí es que el exceso de vapor de agua contenido en el aire pues va a terminar condensándose. Y la diferencia, pues es justamente 50 menos, bueno, 36, ahí me equivoqué, y me da un total de 14 gramos. Ese es el principio, que además seguramente ustedes lo han visto, por ejemplo, si tienen una lata de un refresco, de una soda, de una cerveza, lo que hacen es que lo sacan del refrigerador, lo ponen pues, a la intemperie y sobre la superficie de la lata pues, se forma agua, que es el proceso de condensación. Entonces, bueno, el proceso de destilación solar es semejante a la evaporación del agua del océano. De hecho, pues el principal destilador de agua es el sol, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pongo, ¿no? que cada año se evapora una capa de agua igual a un metro de un metro. O sea, tenemos en lo que el océano cubre el 70% aproximadamente de la superficie terrestre, ¿no? Y entonces, pues uno podría preguntarse
¿Cuánta energía se requiere para evaporar esta cantidad de agua? Entonces, bueno, necesitamos saber de cuánta agua estamos hablando. Estamos hablando de la superficie de la Tierra multiplicada por 0.7. La superficie de la Tierra, la superficie de una esfera es 4pi por radio al cuadrado. En este caso, el radio de la Tierra es 6.380 kilómetros, ¿no? Lo pasamos a metros, y luego esa superficie la multiplicamos por 0.7, y luego la multiplicamos por la altura de la capa de fluido del agua, que es 1 metro. La fórmula del volumen, pues aparece, ustedes la ven ahí, es 0.7 por 4pi r cuadrada por h, y al hacer los cálculos me da una cantidad en volumen de 4.09 por 10 a la 14. Y menciona ahí, pues alrededor de la Tierra, ahí está, la masa. Para obtener la masa a partir del volumen, ocupamos la fórmula de que la masa es igual a densidad por el volumen, ¿no? Y la densidad del agua es de, pues uno puede decir 1 gramo sobre centímetro cúbico, pero lo estamos en sistema internacional, son 1.000 kilogramos por metro cúbico. Entonces al multiplicar la densidad por el volumen, me da 4.09 por 10 a la 17. Entonces, esa es la cantidad de agua que hay que queremos evaporar. Y para hacer la evaporación, pues debemos de, pongamos, ¿no? Que le aportamos 540 calorías por cada gramo, pero es, bueno, hablamos del calor latente de vaporización. ¿Se acuerdan? Era 2.257 joules sobre gramo, pero cuando lo pasamos a kilogramos hay que aumentar el exponente por otros 3. Entonces me da 2.257 por 10 a la 6 joules sobre kilogramos. Entonces la energía que requerimos para evaporar el agua, esa cantidad de agua, es 9.23 por 10 a la 23 joules, ¿no? Que eso pues lo aporta cada año el sol. De hecho, radiación solar llega más que esa. Y entonces uno puede decir, pues el gran destilador solar de la Tierra es el Sol, que aporta energía al océano y hace que se evapore una parte. Ustedes saben, el agua se evapora y luego se evapora, sube a la atmósfera, se forman nubes y luego esta se precipita. Nosotros sabemos que la precipitación que tenemos de la lluvia es agua dulce, no está salada, y luego, pues esa agua en parte va a escurrir dentro de la tierra, otra parte va a formar ríos y finalmente va a terminar el ciclo llegando el agua al mar, ¿no? Y bueno, pues esto es, ¿no? Lo que nosotros hacemos con un destilador solar es, pues hacer a lo que hace, pues, digamos, la tierra continuamente, nada más que aquí estamos hablando de algo que es grande. Nosotros lo hacemos en escala pequeña, ¿no? Estamos hablando de 5 litros diarios, ¿no? Que se pueden obtener, quizá un poco más, ¿no? Y bueno, para hablar de eso, para continuar hablando del tema, ¿no? Vamos a ver si me ve aquí. No puedo pasar. Bueno, ahí está. Entonces, bueno, hablemos un poco de la destilación solar y un poco de historia, ¿no? Las plantas de destilación solar, la primera que se construyó en el mundo, se hizo hace alrededor de siglo y medio y fue construida en América por un ingeniero sueco de nombre Charles Wilson, ¿no? En el norte de Chile. El norte de Chile es una zona desértica, ¿no? Se requerían, creo que era para aplicaciones en minería, para darle de beber a la gente que estaba ahí, y producía un total de 22.700 litros de agua al día. Si estamos pensando que pues, se pueden obtener más o menos 5 litros por metro cuadrado, ustedes podrían entonces hacer una estimación de cuántos metros cuadrados disponía esa instalación para poder producir esa cantidad de agua. Y esta planta pues duró aproximadamente 40 años, estamos hablando hasta 1902, ya entrado el siglo XX. Y hablando de historia aquí, pues también tenemos que Cuba ha tenido digamos, ha hecho desarrollos en este tema, ¿no? Hablamos pues eso lo encontré en una tesis de licenciatura hecha hace unos 10 años, ¿no? Se habla del grupo de energía solar de la ciudad de La Habana,
y el Centro de Investigaciones de Energía Solar en Santiago, ¿no? Han hecho investigaciones sobre destilación solar a lo largo de, pues ahora ya 3 décadas, estamos hablando desde los años 90 hasta la actualidad, y se han hecho, y sobre todo aplicaciones de destilación solar para, vamos, proporcionar agua potable a hospitales, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, sigamos, ¿no? Y ahí está. Bueno, materiales, decía, que se requieren para tener un sistema de destilación solar. Pues lo que normalmente ocupamos, ¿no? Que es lo más común, es utilizar vidrio pues de grueso, aquí no diámetro, bueno, no puede ser diámetro de grueso de 3 milímetros, ¿no? La densidad del vidrio es 2.400 kilogramos sobre metro cúbico, o sea, como poquito más de, bueno, poco más de 2 veces la densidad del agua, ¿no? Pero decía, el principal problema que tenemos con el vidrio es que el vidrio con cierta facilidad se rompe y entonces podemos ocupar otro tipo de materiales. Ahí mencionaba el polimetacrilato de metilo, PMM, o vidrio acrílico con una densidad menor, 1.180 kilogramos sobre metro cúbico, cuya resistencia a la rotura es 7 veces mayor que el vidrio. O podemos utilizar polietileno, ¿no? Cuya densidad es un poco menor a la del agua y se produce mediante la polimerización del etileno, que es un plástico flexible, quizá esa es la ventaja para tener eh, la cubierta de este material, de polietileno, ¿no? Y sigamos, ¿no? Entonces, bueno, para estudiar este fenómeno es necesario hablar de dos conceptos, ¿no? Uno, la convección natural y otro, la convección forzada. Y bueno, aquí planteaba la pregunta qué son la convección natural y qué es la convección forzada. La convección natural aparece, digamos, cuando se aplican diferencias de temperatura. Ustedes pueden, por ejemplo, la pueden ver, este tipo de convección cuando calientan pues, en una estufa, ¿no? O un recipiente con agua. Llega un momento en el cual el agua que está en la parte de abajo más caliente asciende, sube, luego se enfría y luego vuelve a bajar el agua, ¿no? Eso es lo que llaman convección natural, es un movimiento inducido por diferencia de densidad. Aquí lo importante es el principio de Arquímedes, ¿no? Y luego, por otro lado, la convección forzada es el movimiento de materia cuando nosotros estamos aplicando un factor externo. En este caso, la convección forzada, cuando se quiere aplicar a un destilador solar, pues lo que hacemos es colocar un ventilador, ¿no? El ventilador se pone dentro de mi sistema de destilación para que entonces hagamos que, pues digamos, el vapor de agua en particular, el aire, todos los gases que hay adentro se muevan y, bueno, eventualmente se enfríen sobre la placa de vidrio y esto aumente. Pues más o menos lo que ocurre ahí es que la convección forzada puede aumentar de 40 a 50% la cantidad de agua destilada. Y esto, pues uno podría preguntarse si es cierto, se aumenta la cantidad de agua destilada, pero implica un gasto energético. Lo que se puede hacer en este caso es que se pone un pequeño ventilador que está conectado a una celda solar y entonces eso hace que no sea necesario el conectar digamos, mi sistema al sistema eléctrico, sino puede ser, pues, uno diría, pues, alimentado con los propios recursos que hay en una cierta localidad, porque para producir la destilación requerimos el sol y para hacer que se mueva el ventilador requerimos energía solar a través de una celda, una celda solar. Y se requiere no mucha potencia, ¿no? Los sistemas normalmente son pequeños, ¿no? Estamos hablando de motores de unos cuantos watts, ¿no? Que pueden funcionar, ventiladores que pueden funcionar mientras haya luz del sol, ¿no? Y bueno, pues ya con esto, pues acabo este tema. Es lo último que quería comentarles en el tema de sistemas térmicos, ¿no? Acuérdense que hemos visto, pues, las leyes de la termodinámica, luego vimos los ciclos termodinámicos, se habló un poco de refrigeración haciendo énfasis en la refrigeración solar, donde se habló del ciclo de refrigeradores por absorción de amoníaco, que ustedes en su localidad disponen digamos, es un recurso que les llega porque se ocupa en la producción del níquel, ¿no? Y termino ahora con este tema que es la destilación, donde pues aparece el fenómeno de una transición de fase, donde se ocupa una cantidad importante de energía
Y este tema del paso al del estado líquido gaseoso, pues también es importante, por ejemplo, en las máquinas térmicas. Y bueno, con esto acabo y les comento que, pues digamos, en poco tiempo, en 1 o 2 días o posiblemente hoy en la tarde, les deje la tarea para la evaluación que ustedes me van a ir enviando al correo que les puse al principio, gruiz@unam.mx. Y bueno, digamos, en la liga donde van a encontrar esta plática se las voy a mandar por el grupo de WhatsApp, ¿no? Y van a poder verla a través de YouTube. Me despido y muchas gracias por haber seguido este curso. Mm, mm. Bye.